Hola Diosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy volvemos a encontrarnos en estos espacios que llamo las tardes o los mediodías del desarrollo personal. Para los que no me conocéis, soy África Martín, autora de la trilogía Diosas Conquistadoras, una trilogía en la que hablo, explico conceptos de desarrollo personal, conceptos que te van a servir para conocerte más, para conocer cómo funciona la mente y lo más para mí relevante o revelador, vas a conocer los mecanismos, las leyes inmutables que rigen la vida. Y desde ahí, con todo ese conocimiento, vas a poder transformarte, alinearte con esas verdades ocultas que rigen la vida y desde ahí lograr tus sueños. Fíjate cómo es un camino bueno, que te lo cuento porque yo lo he experimentado, porque lo sigo experimentando día a día y bueno, pues en esta trilogía te lo voy plasmando capítulo a capítulo con ejercicios, es muy práctico, te lo ejemplifico con anécdotas, situaciones, experiencias personales mías, es bastante, ¿cómo lo diría?, autobiográfico, pero tiene mucha consistencia, o sea que no es una novela, es novelado para que sea asequible, ameno, pero es un manual. Una de las, ¿cómo lo diría?, de los testimonios que me han dado del libro, una de las opiniones, es justamente que es un manual de desarrollo personal que toda mujer debería tener en su mesilla de noche para hacer, para consultarlo cada vez que se encuentre en un momento de tensión, de preocupación, de malestar, de miedos, de inseguridades, o cuando quiera hacer un desarrollo, pasar a su siguiente nivel, ¿no?, en su crecimiento. Y bueno, pues que ahí esté el libro para ayudaros. Así que bueno, son 3 libros, mientras os vais conectando, hoy vamos a hablar de las sombras, es lo que he venido anunciando estos días atrás y hemos tocado este tema desde distintos puntos de vista, pero siempre como muy lo nombraba y decía, ya profundizaremos en esto, ¿no? Bueno, hoy toca profundizar en ello, pero me voy a esperar que os vayáis conectando y entonces comento brevemente en qué consiste la trilogía. He hablado que es un manual, sobre todo el número 1 y el número 2 son los que completan como el manual general, básico, ¿vale? El número 1 es esta parte que he dicho de autoconocimiento, de conocimiento de la mente y conocimiento de las verdades ocultas de la vida. Y el número 2, en este libro lo que aporto es un conjunto de herramientas, yo lo llamo llaves porque cada llave tiene su conjunto de ejercicios, de técnicas, que son técnicas de transformación, técnicas de desarrollo personal. Nos ayudan a cambiar nuestro estado emocional, nos ayudan a tomar más conciencia de las cosas, a ver con más claridad, nos ayudan a cambiar creencias, a cuestionar creencias limitantes, nos ayudan a programar nuestra mente para que se dirija hacia donde nosotras queramos. Son herramientas que van a acelerar tu proceso de transformación, porque el proceso de transformación se puede dar sin que tú hagas nada, si simplemente vives la vida y en base a los errores que cometes y al sufrimiento que tenemos, hay momentos clave después del sufrimiento en los que abrimos nuestra mente y somos capaces en ese momento, al haber sufrido tanto y al haber, ¿cómo lo diría?, el sufrimiento lo que genera es como que se abre una ventana en nuestra mente en la que cuestionamos todo lo que estábamos haciendo hasta ese momento, porque lo cuestionamos porque nos ha llevado al sufrimiento. Entonces algo falla, algo tenemos que cambiar. Y en esa apertura nos viene algún punto de lucidez, de intuición, de oportunidad de cambio y de entendimiento de la vida desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, para acelerar el proceso y que no tengamos que esperar a tener experiencias de sufrimiento, las que sean necesarias para cada quien para vencer sus resistencias, pues tenemos lo que es pues herramientas de desarrollo personal que si las aplicamos junto con este aprendizaje de cómo funciona la mente y de cómo funciona la vida, cuando aplicamos todo esto, primero conciencia y luego apoyado con herramientas para generar cambios en nuestro sistema emocional, en nuestros pensamientos, todo esto va a acelerar el proceso de cambio y gracias a ese proceso de cambio vamos materializando los deseos y los sueños que tenemos. Esa es, no solo mi experiencia, es el conocimiento y sabiduría milenaria, ¿no?, que está guardado, que se ha ido transmitiendo a través de ciertas filosofías, a través de
de ciertos libros y tratados de sabiduría. Y bueno, pues yo he llegado a ese conocimiento a lo largo de mi trayectoria personal, debido también a que he sufrido mucho en muchas áreas de la vida, en las relaciones, en el cuerpo, también en el área de los negocios. En todas esas áreas he tenido dificultades y gracias a tener esas dificultades y a mi inquietud y a mi capacidad de estar siempre en búsqueda y en análisis, he ido entendiendo dónde estaban las fallas, dónde yo estaba funcionando pues en contra de mi sistema, ¿no? En contra de mi esencia y en contra también de las leyes. Y de lo que se ha tratado todo este proceso de desarrollo personal es de ir alineándome más en coherencia con las leyes inmutables y sobre todo descubriendo qué es lo que yo verdaderamente soy y quiero ser. Cuando consigues esa alineación es cuando fluyes directo a la meta, viviendo más en armonía, más feliz y afrontando la vida de una mejor manera. Todo esto es lo que os enseño en la trilogía y lo que también en estos vídeos que voy haciendo cada día a las 3 en Facebook y a las 3:30 en Instagram, de lunes a jueves, porque los viernes pasamos las horas a las 6 y a las 6:30, ¿sí? El viernes lo cambio por unos temas míos de agenda. Pero de lunes a jueves estamos aquí compartiendo el mediodía con este proceso de desarrollo personal. Bueno, voy a empezar con la sombra. Independientemente si os habéis sumado, creo que hay alguna persona por ahí que estáis mirando, estáis viendo. Hola. Bienvenidos a este vídeo que hoy vamos a hablar. ¿Qué es la sombra? Quizás has escuchado este concepto más veces porque me sigues en los vídeos y ya sabes qué es eso que rechazamos de nosotras mismas, esas partes de nuestra personalidad o de nuestro cuerpo o de nuestra vida, también puede ser la sombra, cuestiones más abstractas de la vida que rechazamos, que no nos gustan y por el hecho de no gustarnos y de rechazarlas, muchas veces las mantenemos a un nivel inconsciente, es decir, que el rechazo es tal que no nos permitimos ni tan solo vernos esa parte. ¿Qué sucede? Y esta es la verdadera sombra, porque cuando ya lo tenemos consciente ya no es tanta sombra, ¿no? De hecho se llama sombra y este término lo acuñó Carl Jung, un psicólogo, psiquiatra y psicólogo que ya murió, que fue contemporáneo de la época de Freud y que él tuvo esta lucidez, este conocimiento, este acceso a la sabiduría, esta que os hablo milenaria, y pudo entender cómo estábamos funcionando en la generalidad, ¿no? Si no hacemos este proceso de crecimiento y de desarrollo, cómo estamos funcionando las personas. Os voy a hacer un gráfico, lo que pasa es que para hacer el gráfico voy a girar el móvil, porque si no la pantalla las letras se ven al revés. Así que lo que no voy a poder es ver lo que me decís. Iré girándolo más o menos constantemente, ¿vale? A ver, un segundo. Ok. Vamos a ver. Ahora lo pongo así y veis la pantalla, ¿verdad? Voy a confirmarlo, que si no se ve la pizarra, vale. Uy, ahora lo he bajado. Un segundo. Bueno, a lo mejor puedo escribir, a ver. Sí, ahí lo estáis viendo. Vale, pues la sombra no pinta muy bien, vamos a darle con este. Se basa en el concepto de que el mundo es dual. El mundo como lo entendemos, es decir, el nivel de conciencia básico y normal en el que funcionamos, que en la espiritualidad se llama el nivel de conciencia del ego, ¿vale? En mi trilogía es lo que he llamado la impostora, es el personaje desde el cual estamos aprendiendo a funcionar, a defendernos y a vivir en la vida. Ese nivel de conciencia funciona siempre en base a polaridades, en base a la complementariedad de dos polos opuestos, ¿de acuerdo? Os voy a poner ejemplos, me apunté unos cuantos para que os podáis ir identificando. Definimos el éxito, ¿no? El éxito lo podríamos poner aquí en lo positivo, porque normalmente lo consideramos positivo, porque existe su opuesto complementario, que sería el fracaso. Tenemos, por ejemplo, la aceptación, que normalmente cuando nos sentimos aceptados es algo positivo, pero lo entendemos y lo definimos porque existe su opuesto, que es el rechazo. Tenemos el reconocimiento, que también es una cualidad positiva que nos gusta, reconocimiento, ¿vale? Que sería como cuando te halagan, cuando te hacen un cumplido.
Y el opuesto podríamos decir que es la crítica, ¿sí? Vamos a ir poniendo, os voy a ir poniendo así rápido, ¿vale? En cuanto a características de la personalidad, podemos decir que alguien es templado o templada y su opuesto sería apasionada. Aquí ya veremos que algunos diremos, pero yo no lo considero negativo. Ahora luego explicamos esto, ¿de acuerdo? Igualmente son dos polos. O estás templado o estás apasionado. Apasionado en el sentido de con una emoción intensa, ¿sí? Eres delgada, por ejemplo, que normalmente se considera positivo, o estás gorda, que normalmente se considera negativo. Digo normalmente, ya entraremos en este tema. Racional, por ejemplo, lo vamos a poner aquí, y emocional aquí. Bueno, no voy a escribir más, os los voy a nombrar para que podáis escribir. Te recomiendo ahora, si estás viendo el vídeo, que cojas papel y boli y te vayas anotando de estas polaridades con cuál te identificas, o sea, en cuál te ves más veces y sobre todo en las áreas en las que sientas que tienes que hacer un desarrollo, en las áreas en las que sientas que, bueno, o en las relaciones en las que sientas alguna dificultad, ¿vale? Por ejemplo, en positivo, en el polo positivo podemos ver pues la humildad, y en el polo negativo he elegido 3 palabras para definirlo, mira a ver cuál te resuena más. Prepotente, soberbia, engreída. En el polo opuesto sería humilde. Sumisa en uno de los polos y en el otro polo autoritaria y dominante. Pasota o relajada en uno de los polos y en el otro polo controladora. Egoísta en uno de los polos y en el otro polo servicial, complaciente. Rígida versus o en contra de flexible. Dogmática o intolerante, que son dos cosas parecidas, ¿no? Dogmáticas, que quieres tener la razón siempre, intolerantes, que no toleras que otros tengan la razón o que otros sean de otra manera distinta. Versus, por tanto, tolerante, abierta. Firme versus voluble. Clara versus confusa. Directa versus ambigua. Honesta versus engañosa o manipuladora. Serena versus irascible. Responsable versus víctima. He puesto también responsable versus verdugo, porque cuando alguien está con el rol de perseguidor, de verdugo, no está asumiendo su responsabilidad, está culpabilizando a los demás. Lo mismo que cuando alguien está de víctima, no está responsabilizándose. Y otras características, pues ya que tienen que ver con las cosas materiales, pues podemos decir rico versus pobre, etc. Todo esto que he dicho, que he elegido como cualidades de la personalidad, actitudes y aspectos, bueno, pues de la vida, como vemos se define porque uno está en el polo que consideramos positivo, el que consideramos agradable y consideramos más válido, y otro está en el polo negativo, que es el que consideramos que no nos gusta y al que generalmente tendemos a rechazar. La sombra es todas aquellas cualidades que rechazamos, ¿vale? Si yo veo estos, bueno, voy a girarlo otra vez porque así veo si me estáis poniendo mensajes y os puedo también ir respondiendo. Vale, perdonad. Hola Olivia, muy buenas. Ahora te veo que estás ahí. Vale, ya he puesto aquí otra vez para veros. Vale, quería como que pudierais ver un poco la pizarra para esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la sombra? ¿Por qué es bueno, negativo de alguna manera tener sombras y tenemos, o más que tenemos que, yo lo que propongo es hacer un camino de desarrollo personal en el que vayamos trabajando la aceptación de esas sombras? Pues suele ser negativo porque, como decía Carl Jung, que es quien acuñó este término y creó la teoría del efecto de la sombra, bueno, más que creó la teoría, yo creo que es como que tomó conciencia de eso que existe en la realidad y pudo ponerlo por escrito, tuvo esa capacidad, esa inteligencia, ¿no? Lo que sucede con la sombra es que cuando tú rechazas esa parte de ti, no la quieres ver y si la ves no te gusta y la sigues rechazando, lo que sucede es que esta parte de ti inconscientemente coge mucha fuerza. Es como que le diéramos inyecciones de energía a esa parte de ti y va a ejercer mucha presión en tu mente subconsciente. Ejerce tal nivel de presión que cuando tú menos te lo esperas,
Cuando tú no quieres que esa parte de ti aflore porque no te conviene en esa situación, ¡pum!, de manera irracional, esa parte de ti puede aflorar, ¿vale? Por lo tanto, si yo estoy, por ejemplo, con el ser emocional, si yo, que soy, además, por ejemplo, es uno de mis casos, ¿no? Soy una persona que tiene más tendencia a ser emocional y que con los años y con mi desarrollo personal he aprendido a ser racional y a combinar en equilibrio razón y emoción. Pero mi tendencia natural era más ser emocional. Entonces, si yo rechazo esa parte de mí, ejerce tal presión en mi subconsciente que cuando menos me lo espero, esa parte va a aflorar de manera irracional y voy a actuar muy emocional y entonces voy a sentirme fatal. Este es el tema, es el eterno, ¿cómo lo diría? El eterno problema con la sombra, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo evitar que esto me suceda? Pues trabajándome la aceptación. Hola Nuria, muy buenas Israel. Trabajándome la aceptación de la sombra. Y aquí es donde viene el auténtico trabajo de desarrollo personal, que no es fácil, pero yo os voy a dar hoy pistas para que lo podamos empezar a trabajar. Dame un segundo porque estoy... Bueno, he abierto porque es que estaba aquí empezando a tener mucho calor. Vale, entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar esto? Me he apuntado 3 cosas clave para que no se me olviden. Primero, entendiendo. Lo primero es entender que no es ni bueno ni malo tener los dos polos. Normalmente las personas estamos siempre... rechazamos porque consideramos, le damos un significado negativo a tener esa cualidad dentro de nosotras o a tener esa conducta, ¿vale? Este problema viene y empieza porque le damos un significado negativo. Entonces, la primera pauta para buscar la aceptación es empezar a buscar un significado positivo a esa cualidad. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto de ser emocional, hay que empezar a buscar ejemplos de la vida donde ser emocional sea positivo. Por ejemplo, a mí se me ocurre pues, que ser emocional es positivo cuando pues, te sucede algo bueno y te emocionas y lo disfrutas. O ser emocional pues, te permite conectar con las personas mucho más que si te quedas demasiado en la distancia, en el modo racional. Ahí, en esas circunstancias, por ejemplo, ser emocional es positivo. No quiere decir que neguemos el lado negativo de ser emocional, igual que si yo elijo, pues no sé, cualquiera de estos puntos negativos que he dicho antes, pues el ser enfadona, por ejemplo, la irascibilidad, es negativo, pero ¿siempre es negativo? ¿O el enfadarnos en algunas ocasiones nos puede ayudar en alguna dirección positiva? Seguro que si nos ponemos a pensar podemos encontrar momentos en los que gracias a habernos enfadado hemos tomado la energía suficiente para afrontar una situación difícil y para ponernos límites o para buscar una solución ante algo que estábamos en apatía y en dejadez. Y en un momento determinado sucede algo que te enfada y ya es como que te tomas acción, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, enfadarse fue positivo. ¿Me explico? Diosas y dioses. Es así. Entonces, tenemos que encontrar a cada aspecto negativo que nosotros encontremos de nosotras mismas o de los demás, porque esto no lo he dicho, pero la sombra actúa también de la manera en la que si tú tienes algo en sombra, tienes una cualidad en sombra y tú no te das cuenta que la tienes, la vida te va a traer personas que van a tener y a mostrarte esa cualidad negativa que tú no estás viendo en ti, te la va a mostrar enfrente a través de una relación con una persona. Y vas a empezar a criticar o te vas a sentir muy afectada y te vas a quejar de la cualidad negativa de esa persona. Pero esto está sucediendo porque esa persona está reflejándote una de tus sombras. O sea que si te molesta tener un jefe, por ejemplo, autoritario, y entonces dices, es que es soberbio, es que es prepotente, es que es muy autoritario, y le criticas cuando él no está, te quejas con tus compañeros de ese jefe, lo que estás haciendo en realidad es criticar tu parte autoritaria, tu parte soberbia o tu parte prepotente. Partes de ti que no ves, no estás pudiendo ver, no te estás dando cuenta de que están dentro de ti, ¿vale? Entonces, primera cuestión, vamos a tomar conciencia, vamos a hacer una lista. Yo te recomiendo que hagas una lista de todo lo que te afecta y molesta de los demás y de todo lo que te afecta y molesta de ti misma.
Verás que algunas cosas coinciden porque ahí estás bueno, pudiendo ser más consciente de la sombra. Siguiente punto, buscarle por lo menos 2 o 3 ejemplos a cada una de esas cualidades, 2 o 3 ejemplos en los que esa cualidad fuera positiva. Positiva en el sentido de que pueda generar algún tipo de beneficio, ¿vale? En unas circunstancias concretas. Ya sabemos que si eres un enfadón constantemente, esto no es positivo, pero que en un momento puntual el enfado fue útil para ti, esto estoy segura de que todos lo podemos pensar. Esto nos da también la información de una ley básica que forma parte de la vida, ¿no? Y es que no hay nada que sea fijo y no hay nada que sea bueno o malo. Es según el significado que le demos, y que sea correcto o incorrecto, que sea útil o no útil, depende de que cumpla un propósito beneficioso para el conjunto en unas circunstancias determinadas. Lo que quiero decir es que la misma solución no es buena siempre. En unas circunstancias es bueno enfadarse y en otras no es bueno. En unas circunstancias ser emocional es bueno y en otras no es bueno. En un contexto es bueno o estaría bien valorado ser un poco controlador, ¿no? Dominante o controlador, y en otro contexto está fuera de lugar completamente y es negativo. O sea, cualquier aspecto de la personalidad que podáis escribir ahora mismo como negativo, si os paráis a pensar con detenimiento y a buscar referencias de situaciones y circunstancias en las que eso sea positivo, os va a ayudar mucho a entender que esa parte necesitáis integrarla y aceptarla, porque este es el paso siguiente para resolver la sombra, que es entender que yo tengo esas 2 polaridades dentro de mí, aunque no me guste reconocerlo, aunque me dé vergüenza reconocerlo, aunque no quiera bajo ningún concepto reconocerlo. Esas 2 partes están dentro de mí. Cuando yo pueda llegar a un entendimiento, a una aceptación, no solo intelectual, sino visceral, en las tripas, en las emociones, de esas 2 polaridades dentro de mí, he superado la sombra. Ahí es cuando entro en neutralidad, en equilibrio, y puedo funcionar desde una o desde otra según me convenga y según yo elija en base a mis valores y mis criterios de vida, porque yo puedo elegir vivir de una manera, ¿no? Vivir en función de valores más positivos o de valores más negativos, pero yo no lo puedo elegir si tengo sombras. Me domina la sombra y me hace actuar de manera irracional contra mi voluntad, contra mi conciencia. Por eso es importante que yo vaya destapando mis sombras, las vaya pudiendo conocer, descubrir e integrar, ¿vale? ¿Qué más tendríamos que hacer? Perdonad, voy a beber un poquito de agua. Ponerme aquí en comentarios si hasta ahora está entendiéndose. Yo creo que quienes estáis aquí ya sabéis más, sabéis de qué va la sombra, ¿no? Voy a entrar ahora un poco más en otros pasos, pero ponerme en comentarios, por favor. A veces creo que tardan un poquito en llegarme los comentarios cuando me los escribís y yo tardo ahí en verlos, pero bueno. Vale, ya hemos hablado de esto. Entonces, lo de la lista ya lo hemos comentado. Haz una lista también para entender esto de la sombra más. Ya hemos hecho estas 2 listas que hemos hablado. A ver. Gracias, Nuria. Hola, Rosa, muy buenas. Otra lista que podemos hacer para descubrir más sombras es una lista de los debería. ¿Qué cosas, qué mensajes son los que tú te lanzas a ti misma que son debería ser esto, debería hacer lo otro, debería ser asá? Es como cuando, pues a estas alturas de mi vida ya debería tener esto resuelto, a estas alturas de mi vida ya debería haber conseguido no sé qué, o en este momento pues ya debería pesar 3 kilos menos, o ya debería haber conseguido una cifra de negocio X, o ya debería no sé qué. Todo lo que acompaña el ya debería está escondiendo una sombra, así que hazte una lista de los debería que de vez en cuando te dices o que constantemente te dices, porque ahí también vamos a poder trabajar esto como la sombra, ¿vale? Entonces, cuestionar, ya hemos visto la primera forma de cuestionarlo es buscar ejemplos positivos de vivir esa sombra, de alguna manera en circunstancias donde esa sombra sea positivo. Eso lo llamamos hacer inversiones, ¿vale? Yo quiero que ahora tú te veas a ti misma, este es el siguiente paso, te veas a ti misma en esa sombra, esa cualidad, sobre todo cuando estamos hablando de sombras que tú no te ves a ti misma, pero sí ves en los demás.
estás relacionándote con tu compañero o compañera, con tu pareja, con un jefe, con quien sea, y estás viendo aspectos de esa persona que criticas, que no te gustan, que te sacan de tus casillas. Pues quiero que te pares, anotes esa lista y empieces a reconocer, a pensar dónde tú has actuado de esa manera, dónde tú estás funcionando con esa cualidad. Y aquí es importante que veáis que puedes estar actuando de esta manera con otras personas o contigo misma. Esto es muy importante. Voy a poner un ejemplo que yo he vivido y que he trabajado bastante en mí, esta sombra, el control. Yo atraía personas, yo lo he contado en algún vídeo, que tienden a ser dominantes, controladoras conmigo, o sea, en general con el mundo, pero claro, en la relación conmigo también. Y cuando yo ya me empiezo a dar cuenta de esto, porque son aspectos que a lo mejor no se manifiestan de inicio, no se han manifestado de una manera brusca desde el primer momento, sino que de forma sutil es algo que iba sucediendo. Cuando ya yo estoy tomando conciencia y quiero como arreglar la situación, me doy cuenta que no soy capaz. Entonces, pues en otras épocas de mi vida, que antes de empezar a trabajarme esto, ¿qué hacía? Pues criticaba a esa persona, me molestaba y al final dejaba esa relación y le daba puerta, ¿no? Si era una amiga o era una pareja, o bueno, si era un jefe, pues me aguantaba hasta que no podía más y me iba de la relación, ¿vale? Entonces, no resolvía el problema. Yo atraía a este tipo de personas porque yo tenía que sanar dentro de mí esa energía que yo estaba criticando. Esa energía, digo energía porque se puede manifestar en su polo positivo o negativo. Normalmente la que yo criticaba era la energía expresada en el polo de ser dominante. Control tiene polo de dominante, polo de sumiso, ¿vale? Entonces yo criticaba la energía que a mí me hacía daño, que es la de ser dominante. ¿En qué área de mi vida yo estaba siendo dominante? ¿Estaba ejerciendo un control excesivo? Pues tardé mucho en descubrirlo, pero gracias a que también siempre me he trabajado con profesionales, con mentores, con terapeutas, pues lo descubrí y me di cuenta de que yo ejercía ese control no con otras personas. En las relaciones con otras personas yo no tiendo a colocarme en este rol, pero sí lo ejercía en mi cuerpo y en mi trabajo. En mi cuerpo lo ejercía a través del control con la comida, ya sea ejerciendo mucha presión sobre mí para hacer dietas, para estar delgada, para tal, o ya fuera con el trabajo, ejerciendo mucha presión en mí, mucha autoexigencia de obtener unos resultados, de trabajar X horas, de dar un rendimiento. Cuanto más control ejercía sobre mí, más atraía energía controladora afuera de mí, es decir, en relaciones donde esas personas pues querían de alguna manera controlarme en el sentido de, bueno, ser muy dominantes en la relación, ¿no? O sea, dar instrucciones, invadir mi espacio y no permitir que la cosa fluyera de otra manera. A ver qué me estáis poniendo. Yo soy controladora con mis hijos y exigente. Quiero que las cosas se hagan en este momento. Gracias, Olivia, por ponerlo. El asunto, fíjate, Olivia, tú estás ejerciendo este control y, o sea, primero necesitamos sanar esa energía, ¿vale? Sanarla quiere decir ver en qué área lo estamos ejerciendo y dejar de ejercer ese control. A base de tomar conciencia y darte cuenta, vale, estoy presionándome mucho aquí, aflojo la presión. Confío que sin presión las cosas van a salir bien. En mi caso con el área del cuerpo era confiar que sin exigirme tanta restricción y tanto control, las cosas iban a salir bien, es decir, iba a ser capaz de ser moderada, de tener unos hábitos saludables. De hecho, no solo era confiar, es que cuanto más he aprendido a hacer eso, mejor me he encontrado y ahora más equilibrada estoy y funciono con unos hábitos constantes y duraderos, basándome no en la presión sobre mí misma y el control, sino basándome en el amor a mí misma y yo lo llamaría como una fluidez, ¿no? Esto es lo mismo con cualquier sombra. Si, por ejemplo, proponerme un ejemplo de una sombra que queráis que trabaje. Ponerme ahí alguna sombra que digáis, bueno, pues esto me gustaría, me pasa esto con esta persona, aunque no me contéis la situación en concreto, solamente lo que te molesta de la otra persona y yo desde ahí os puedo orientar a decir, vale, lo que está reflejando o posibilidades que está reflejando de ti son esta y esta sombra. Así también os ayudo a que lo identifiquéis, ¿vale? Porque lo que cuesta a veces, algo que planteaba Nuria ayer, es identificar exactamente qué sombra me está reflejando la conducta de esta persona. A veces no sabemos describirlo con las palabras y entonces no podemos identificar
qué es lo que yo necesito sanar dentro de mí para que esto deje de sucederme y me deje de afectar esa sombra con esta persona, ¿vale? Vale, la pasividad. Bueno, pues ya, entonces lo tienes muy claro, Nuria. Que la otra persona sea pasiva a ti te molesta, te disgusta, quiere decir que tú no te estás aceptando en ti ni permitiendo tu parte pasiva. Entonces, ¿qué te recomendaría yo ahí? Paso a paso lo que hemos hecho. Busca referencias, situaciones donde ser pasivo es una ventaja, es un beneficio. Ser pasivo, o mejor dicho, más que ser, estar pasivo, porque es lo que he dicho antes, nada es fijo, todo es muy cambiante, las personas no actúan siempre de la misma manera, las personas podemos cambiar y estar pasivas en un momento determinado y muy activas al momento siguiente. Podemos estar enfadadas en un momento dado y serenas y templadas y apacibles al momento siguiente. O sea, tenemos que aprender a quitarnos de la cabeza que yo soy así y entonces es que parece que lo soy siempre. No, yo tengo conductas y momentos en los que aflora una cualidad de mí, puede ser positiva o negativa, y momentos en los que aflora la cualidad opuesta, ¿vale? Si vemos la vida y las personas de esta manera, no vamos a etiquetar a alguien y colocarlo ya de manera fija en una etiqueta negativa, ¿de acuerdo? Igual que tampoco nos etiquetemos a nosotras mismas. Entonces, primera cuestión de la pasividad. Hazte una lista de situaciones en las que estar pasivo es positivo. De esa manera te molestará menos ver la parte de pasividad de la otra persona, ¿vale? Después, busca dentro de ti en qué áreas de tu vida tú también entras en pasividad, aunque te dure un rato. ¿En qué áreas de tu vida? Por ejemplo, piensa si en algún aspecto de tu trabajo has estado retrasando algo, estás pasiva frente a una situación donde quizá ya pudieras tomar acción, pero te quedas pasiva. O en qué relaciones con otras personas, cuando estoy pasiva me pongo nerviosa, porque no te lo aceptas, lo rechazas. Puede ser, y esta es, mira, ahora lo estás diciendo, que es algo que tú no ejerces nunca porque lo rechazas tanto que te entra ansiedad, te entran nervios y entonces ya estás buscándote una tarea que hacer, ¿no? Leer, pasear o hacer otras cosas, ¿verdad? Es necesario que aprendas a aceptar esa pasividad. Y para aprenderlo, aquí viene la siguiente parte, para aprenderlo es... wow, ya tenemos que cortar. Pues mirad, os voy a decir un poco los dos puntos finales y lo aplicas en esto, ¿vale? Para poder interiorizar esa parte que rechazamos de nosotras sería, por un lado, después de todo lo que he dicho, además de eso, drenar las emociones negativas que te genera ese aspecto. En tu caso sería, esos nervios que te entran, tienes que poderlos sentir, no hacer nada con ellos, sentirlos y tal cual los sientes, dejar que se vayan. En la técnica del dejar ir, que os he explicado en algún otro vídeo, sería muy buena. Si es muy intenso y no te vale con este concepto de observar y sentir, drena los pensamientos y sentimientos, escribiendo esos pensamientos y sentimientos que te genera. Pues es que pienso que ser pasivo no te lleva a ningún lado, es negativo por esto y por lo otro. Cuando te hayas vaciado, puedes aplicar tapping, ¿vale? El tapping lo explico en mi segundo libro, el de 7 llaves para conquistar tu mente más rápido, y además lo conecto con unos vídeos en mi web que están en zona privada para los que compréis los libros, porque es una técnica súper potente que si la aplicas vas a ayudar a liberar muchas sombras, ¿vale? Entonces, primero... hacéis todo lo que he dicho porque se tiene que trabajar primero a nivel de conciencia, pero después, aparte de trabajarlo en la conciencia, necesitamos drenar esas emociones y liberar esas emociones, porque si no, no podemos hacer cambios. Y luego hay que ir a la acción. Si no vamos a la acción, no cambiamos nada. ¿Cómo vamos a la acción? Pues eso que tanto te disgusta, vamos a vivirlo un ratito. Entonces, si te pone nerviosa la pasividad, pues oblígate durante 2 semanas a todos los días tener media hora de pasividad total. Y pasividad total es que no haces meditación, porque yo me acuerdo que esto me pasaba, y también me lo prescribió una coach, y yo decía, vale, pues aprovecho a hacer meditación, eso es no hacer nada. Dice, no, pero ya le estás poniendo una intención, por lo tanto sí es hacer, no es meditación. No haces nada. Entonces me tumbaba en el sofá, miraba así el cielo,
o me tumbaba en la cama o me sentaba en el suelo, vamos, quiero decir que no hacía nada. Ponía el reloj y decía, bueno, pues media hora de no hacer nada. Al principio estaba súper incómoda, me revolvía todo, pero al cabo de un tiempo me fui acostumbrando y fui entendiendo que eso me daba paz interna, quietud interna, y me ayudaba a que todas mis acciones del día fueran más sosegadas. Aceptar esa polaridad hizo que también no me molestara que mi pareja de entonces era bastante pasivo por su temperamento, ¿vale? Nos habíamos atraído por ser polos opuestos precisamente, y a mí me sacaba de mis casillas, pues trabajándome yo mi pasividad y la aceptación y todo esto que he dicho, pude aceptarle más a él. Y curiosamente, cuando tú te trabajas tu rol, tu parte, se sana la energía y le das espacio a la otra persona a que también se active y viva su rol opuesto. Bueno, hasta aquí. Podemos hablar un poco más el próximo día. Este tema, como es denso, me gustaría poner algún otro ejemplo, ¿vale? Quizá el próximo día, que es el jueves. El jueves pasaremos la sesión, en vez de las 3, a la tarde. Ya os pondré algún mensaje en el muro para decir la hora, porque tengo un par de cosas al mediodía y no voy a poder conectarme. Y no sé si quizá a las 7 de la tarde me pueda conectar, pero os aviso. Y ahí lo que haremos será poner algún ejemplo más de la sombra para reforzarlo, ¿vale? Así que bueno, si crees que este vídeo ha sido interesante, que te ha merecido la pena, compártelo, ponlo en tu muro, mándaselo a alguna amiga, algún familiar que crees que necesita ver esto. Y nada, ponme en comentarios qué es lo que más te ha gustado. Bueno, un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto. Gracias a vosotras.